Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto acompañarlos. Bienvenido y gracias por estar acá. ¿Qué balance del debate? ¿Qué ideas te llevaste? Van a seguir trabajando en comisión, por supuesto. Así es, querían esta tarde dictaminar. Por supuesto, eso es absurdo. Primero porque este tema ya se trató en el Congreso durante este año parlamentario. Acuérdense que la privatización de aerolíneas venía en la ley base. Sí. Era uno de los temas. En el Senado fue eliminado. En negociación que hizo el gobierno, los senadores, con los gobernadores de las provincias argentinas. Y luego volvió a la Cámara de Diputados este proyecto. Y la Cámara de Diputados no insistió con Aerolíneas Argentinas. Por lo tanto, es un tema que solo puede tratarse a partir del año que viene. Esta es la cuestión reglamentaria y lo que dice la Constitución Nacional. Después vienen las urgencias del gobierno en función de este clima que generaron a partir de un conflicto gremial, empujando a la desesperación a los trabajadores. A ver, ¿qué relación ves ahí, Diego? Interesante lo del reglamento, lo que dice Diego Giuliano o eventualmente Unión por la Patria. Che, no vale discutir esta hora, pero bueno, se está discutiendo, vamos a los argumentos. ¿Qué relación ves en el conflicto con trabajadores de aeronáuticos y este proyecto? Porque la sociedad, o buena parte de la sociedad, puede estar observando esto y dice, y sí, la verdad que esto no da para más, no se puede estar suspendiendo vuelos, esto así no funciona y eventualmente puede acompañar una privatización. Esto es muy viejo, esto ya se vio, es una práctica bastante habitual a la hora de querer desarmar o privatizar, en este caso, una empresa del Estado. Es decir, generar un clima de tensión muy alta que la han generado en relación de, empujar a los trabajadores a la desesperación. Imagínense ustedes que son parte de una empresa, hay gente que tiene su proyecto de vida ahí, que trabajó toda la vida allí, y que un día dicen que la van a regalar. Se la van a regalar a los trabajadores. Eso dijo el presidente. Después dicen, no, vamos a privatizarla. No, vamos a concesionarla. No, vamos a hacerla desaparecer. Y hoy, un ex ministro de Transporte, vamos a quebrarla. Porque es la manera de llevar adelante una solución. Dietrich dijo eso, ¿no? Eso lo ha dicho el ex ministro Dietrich. Entonces digo, esto es primero un mareo enorme que tiene el gobierno y algunos diputados que, yo diría, abrazados al obelisco, y lo digo respetuosamente, y muy rápidamente, gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que el que vive en la ciudad de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas no es la única opción que tiene. Porque en nuestra gestión, y esto ha sucedido, ha crecido Jetmar, han crecido las otras aerolíneas, las low cost, también han crecido. No han sido exclusivas las rutas para Aerolíneas Argentinas. Entonces, claro, cerquita del obelisco es muy fácil decir, bueno, cualquier avión me viene bien. Pero el problema está para la Argentina Federal, para los que no vivimos en el obelisco ni muy cerca, para los que están, en este caso mío, en Santa Fe, los que viven en Catamarca. ¿Vos sos de Rosario? Contaba recién Hernán que Rosario solamente aerolíneas viaja. Rosario es una de las empresas en donde, desde el punto de vista del cabotaje, solo aerolíneas. ¿Por qué? ¿Aerolíneas o el Estado obliga a que ninguna más pueda trabajar y le da beneficios a aerolíneas? No, sucede que hay tramos, hay trayectos que por la distancia o por la cantidad de pasajeros, no los cubre otra aerolínea. Por eso digo, a algunos cualquier avión le viene bien. A nosotros, a los que viven en la Patagonia o en el norte argentino, en Cuyo o en el litoral, no le viene bien cualquier avión porque no hay otro avión. Y esto es algo, digamos, claro, constatable. Es decir, aerolíneas se la obliga a hacer tramos que no son competitivos comercialmente. Y eso hay que asumirlo. Sí, Pablo. No, pensaba cuánta habilidad hay del gobierno en combinar el tema aerolíneas con alguna cuestión muy focalizada con el tema de los gremios, porque también yo no sé finalmente cómo se resolvió esta imagen que se vio de los trabajadores de Intercargo, que también uno puede ver ahí una irregularidad, una anomalía en el comportamiento también de los trabajadores. Digamos, ¿cuánto hay en ese juego, ¿sí?, de poner aerolíneas con un desempeño o con alguna hipotética preferencia o beneficio que pueden tener los trabajadores? Digamos, si no gana ahí el gobierno cuando instala eso sobre la mesa. Porque también lo repasamos el otro día, se trató en diputados, tuvo 140 votos a favor de la privatización en su momento de aerolíneas hace unos meses. Y ahora puede ocurrir exactamente lo mismo. Pero luego la Cámara no insistió con eso. Claro. Por lo tanto, después se cae en el Senado por un acuerdo y ahora va a volver, me parece que también tiene una derivación política adicional. Yo creo que primero este aprovechamiento de una situación o de un clima de conflicto, en este caso laboral,
Lo que debe hacer el gobierno es sentarse a resolver un conflicto laboral y no utilizarlo como una herramienta para justamente no saber bien qué hacer, porque hoy lo que quedó claro es que no saben qué hacer con aerolíneas. Lo único que hay son 2 proyectos que tienen un artículo y medio. Un artículo que dice autorízase o declárase la privatización de aerolíneas y nada más. Y luego O sea, no dice cuál es el proyecto privatizador. Nada. No, Mogueta tampoco lo explicó hoy. No hay explicaciones, no parece haber explicaciones del gobierno, solo decir avanzar en esa dirección. No hay ni proyecto, no hay una proyección, no hay. Y lo que hay sí es una cuestión vinculada a los subsidios y al déficit. Ustedes vieron lo que pasó con los números del déficit. Primero el ministro de Economía plantea que Aerolíneas tiene un déficit de 284 millones de dólares. Al día después, el presidente de Aerolíneas dice, fue un error. Son 83 millones de dólares, más o menos. De déficit. De déficit. Sí. Y la erraron por más de 180 millones de dólares de un día para el otro. Esto lo consignan todos los medios, ustedes también. Digo, están mareados con el tema. Yo sé que el gobierno libertario tiene alguna deficiencia numérica porque los números que plantean son extravagantes. Hace poco dijeron que iban a recortar en las provincias 60.000 millones de dólares, después dijeron 40.000, después dijeron 20.000. Digo, los números así que tiran al aire en todas las áreas. Es una gran verdulería. Pero a ver, ¿da ganancia o da déficit Aerolíneas, Diego? Aerolíneas Argentinas fue disminuyendo su déficit después de haber atravesado la pandemia de una manera sumamente digna. ¿Por qué digo? Porque digo los números falsos que muchas veces se plantean. En el mundo entero, las aerolíneas sufrieron una gran crisis con la pandemia. Acuérdense, el presidente Trump puso 25.000 millones de dólares para rescatar a las aerolíneas norteamericanas, todas las aerolíneas norteamericanas que estaban en el piso. Estuvieron 1 año y medio parados. Yo perdí pasajes a Italia. Yo tenía pasajes para Italia con la pandemia. Quebró a Italia, me devolvieron chau chipali. Pero el Estado italiano rescató. Una parte, a los europeos, a los de acá la mitad. Lufthansa. Alemania tuvo que poner más de 10.000 millones de euros para rescatar Lufthansa. Pasó lo mismo con Air France, con KLM, Holanda, Francia. Estamos hablando de aerolíneas comparables, aerolíneas de bandera de otros países. Aerolíneas de bandera, incluso algunas que no siendo de bandera, igual el Estado tuvo que salir a rescatar. ¿Y qué es lo que querés decir con esto? Lo que quiero decir es que el déficit planteado, este tema de cuánto se invierte en aerolíneas en 15 años, 16 años. 8.000 millones plantearon que eran los que se invirtieron en 16 años. Sí. Ahora, ¿cuánto devuelve Aerolíneas Argentinas? Y Hernán Lecher lo plantea habitualmente, lo seguimos en esto, cuando plantea lo que dice IATA. IATA es la organización mundial más grande de aeronavegación, 300 empresas afiliadas a IATA. El número de IATA respetada por todo el mercado, digamos. Validada por todo el sistema. Plantea que lo que le devuelve Aerolíneas Argentinas al PBI es entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. ¿Y cómo se hace esa cuenta? La cuenta se hace en función de la actividad turística que se promueve, la conectividad comercial, la conectividad empresarial, las cuestiones esenciales, la conectividad federal, lo social, lo cultural. Todo eso es una cuenta que obviamente el gobierno actual no hace ni por las tapas, porque ellos tienen esa planilla que hacen, y esto que hacen con aerolíneas lo hacen también con los trenes. No entienden la rentabilidad indirecta que genera. Déjame detenerme ahí porque vuelvo al origen. Si está tan clara la funcionalidad y la utilidad de aerolíneas, ¿por qué crees que hay 140 diputados, por lo menos, que es una mayoría importante, que están dispuestos? De hecho, el ARI agregó el PRO tenía el proyecto, la Libertad Avanza ya lo tenía, el ARI agregó, el radicalismo había tenido 4 disidencias que ahora se van a pagar, van a estar acompañando. ¿Qué pasa? Y son todos traidores, no la ven, son dogmáticos, se comieron una película equivocada. ¿Qué pasa ahí? La verdad es que algunos de ellos ya vienen con un caballito de batalla casi encarnizado contra Aerolíneas Argentinas. Incluso algunos dirigentes nacionales lo han tomado como un tema, hasta le diría personal. Macri estuvo tuiteando más sobre Aerolíneas Argentinas que sobre cualquier tema de la Argentina durante los últimos años. Hay como una suerte de encarnizamiento con algunos dirigentes gremiales, pero eso dejémoslo de lado porque eso ya sería la última instancia, llevarlo personal. Pero además, por supuesto que hay negocios. Me pregunto del término político, digamos, hay dirigentes claro, si el argumento del es tan radicalismo. claro, ¿por qué hoy entonces? Lo escuché a Carvajal, el diputado de Formosa, a Formosa es uno de los lugares donde solo va aerolínea, y el tipo dice, bueno,
va a venir que se privatice Aerolíneas. Digo, hay algo ahí. Yo Hay creo algo ahí también que no se explica, que no está claro. hay que negocios, son se matices. Se acaba de votar, se terminó, un Entenderlo. montón de diputados terminaron votando el RIGI como que fuera la gran panacea y se terminó. A ver, Diego, ¿podés se acaba contestar de esto? terminar Sí, los cayendo argumentos son Petronas. tan claros. Pero ¿Por qué hay ¿por qué? tantos diputados y diputadas que están a favor de privatizar? Primero, tuvieron que sacar las aerolíneas de la privatización que venía en catálogo. Es decir, tantos, pero no tantos, porque finalmente cambiaron el voto. Primero. Segundo, creo que también hay un interés. Aerolíneas es una empresa que factura más de 2.000 millones de dólares anuales y que obviamente además le exigimos que haga tramos no competitivos comercialmente. Entonces, es la Pero cuenta interés- perfecta. ¿Interés para qué? Para darle ese negocio que aparentemente no es negocio a los sectores privados. La Argentina tiene uno de los índices de vuelo más grandes de América Latina, por encima de Brasil. Sí. En Argentina se vuela, se vuela. Primero por la extensión territorial, segundo por la característica del país, por nuestra Está bien. propia Sí, genética hay mercado. viajera. Yo repasaba el otro Hay día. mercado, hay Ayer mercado. repasaba que vuelan 1.300.000 personas en julio, votaron. Ahora digo, ¿interés qué es? Decir que Aerolíneas hay un negocio aerocomercial importante que para Aerolíneas en teoría es deficitario y alguien le va a hacer negocio con eso. ¿Eso decís vos? El desguace de Aerolíneas y ya ahora a esta altura la desaparición de Aerolíneas, por supuesto que abre grandes oportunidades de negocios para algunos que están pensando en las rutas competitivas. Porque por cierto, y yo quería terminar ese argumento, el argumento de decir vamos a tener que conectar, vamos a forzar a Aerolíneas Argentinas a conectar destinos o ciudades no competitivas comercialmente, pero además de forzar a eso, le ponemos una competencia feroz en julio en Bariloche y en Mendoza, y una competencia feroz abierta las últimas libertades que se llaman en el mundo aeronáutico, es decir, que vengan empresas extranjeras a hacer cabotaje feroz competitivo contra aerolíneas o contra cualquiera en, por ejemplo, enero en Mar del Plata. Entonces vos, a esta misma empresa del Estado, le obligás a hacer destinos que no son comerciales, pero además le decís, en los destinos comerciales te pongo una competencia feroz. Quiero, además como dijo hoy una diputada, yo quiero tarifas que sean sumamente accesibles, ir a todos los lugares del mundo y si es posible que no tenga déficit. Bueno, ¿está pidiendo un milagro empresarial o hay un interés avieso de quedarse con un negocio Ahora, que despedazado tiene algún interés? Diego, ¿vos no ves que el gobierno utilizó el conflicto sindical? A ver, si uno repasa, dice, no me aumentaron, no hubo ni siquiera paritarias, cuando hubo convenio, cuando hubo conciliación obligatoria, ni siquiera convocaron al diálogo. Hubo una decisión clara de afectar el salario de los trabajadores y utilizar eso como una plataforma para volver a discutir la privatización. No te quiero decir qué hubieses hecho en términos sindicales, pero digo, ¿cuál era la solución? Porque evidentemente el gobierno usó esa estrategia para llegar a este punto. Sin duda. La calidad de los proyectos que presentaron indica eso. Es a las apuradas, es con un clima en donde el gobierno no resolvió un tema que tiene un sentido claramente laboral. Por supuesto que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de aerolíneas es muy importante. Está por arriba del 70% en algunos casos y más en otros. Es decir, le congelaron y los aumentos, por ejemplo, en junio la propuesta fue 0 de aumento. Y por supuesto que esto trae consecuencias. Y en ese mismo análisis que hacen, demasiados empleados en Aerolíneas Argentinas hoy tiene la media. Están alrededor de 142 empleados por cada uno de las aeronaves, cuando tiene lo mismo o más Qatar Airlines, Emirates, las grandes empresas. Porque además hay una cosa que hoy lo decíamos en la comisión. Bien. Las empresas, las aerolíneas de bandera, que dicen son algo pasado de moda, eso tiene que ver con la soberanía, decían así de una manera tan despectiva, tan poco nacional. Las más grandes y las mejores empresas de aerolíneas del mundo son del Estado. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airlines. Es decir, no es cierto que por ser del Estado estamos en una catástrofe. Diego, sigue el debate, vamos a seguir escuchando, por supuesto, argumentos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en un rato viene Gabriel Chumpitaz, que es diputado del PRO, también diputado nacional, uno de los espacios de la política que presenta un proyecto para privatizar aerolíneas y vamos a escuchar también sus argumentos, por supuesto. Les prometimos que en QR vamos a escuchar todos los puntos de vista para un tema muy, pero muy importante.